Miguel apenas podía creer lo que estaba viendo. No era común que un oso, incluso un cachorro, decidiera hacer una visita no anunciada en su hogar. Pero ahí estaba, un pequeño oso negro que parecía más interesado en explorar que en causar problemas. Su curiosidad era palpable mientras olfateaba cada rincón de la casa, sus movimientos eran torpes, y aunque parecía inofensivo, Miguel no podía dejar de pensar en lo inusual y potencialmente peligroso de la situación. Era un visitante salvaje, algo que jamás había previsto encontrarse al barrer la calle detrás de su casa aquella tranquila mañana. Aún impactado, Miguel apenas había tenido tiempo de reaccionar cuando su esposa Clara, alertada por el ruido y la presencia de una figura inusual en el recibidor, salió de la cocina. Clara era una mujer de gran corazón, compasiva y amante de los animales, pero lo que vio esa mañana la dejó sin palabras. Delante de ella, un pequeño oso negro, con grandes ojos brillantes, estaba parado en medio de su sala de estar, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y hambre. «Miguel, ¿qué está pasando?», exclamó Clara, sorprendida y algo alarmada por la presencia de un oso dentro de su hogar. Nunca en su vida se había imaginado algo así, y mientras hablaba, no sabía si reírse por lo absurdo de la situación o sentirse preocupada por lo que podría suceder. Antes de que Miguel pudiera contestar, el osito, guiado por su agudo olfato, detectó algo mucho más interesante que las miradas atónitas de los humanos: el cuenco de comida para el perro, que estaba en un rincón de la cocina. Sin pensarlo dos veces, el pequeño oso corrió hacia el cuenco y comenzó a devorar con avidez lo que quedaba de la comida. El sonido de su hocico golpeando el cuenco resonó por toda la sala, mientras el osito comía con una urgencia que evidenciaba el hambre que había estado sintiendo. Estaba claro que llevaba tiempo sin comer adecuadamente. Miguel intentó, con cierta torpeza, detener al animal, pero sus intentos fueron en vano. El hambre del osito era más fuerte que cualquier intervención humana. Clara, observando la escena, no pudo evitar sonreír. A pesar de la inusual situación, su instinto protector se activó de inmediato. Sabía que el pequeño oso debía estar asustado, perdido y claramente hambriento. Mientras el osito continuaba devorando el cuenco del perro, Clara se inclinó hacia Miguel y dijo suavemente: «No podemos dejar que siga comiendo así. Debe estar aterrado y hambriento. Tenemos que ayudarlo». Miguel asintió, sin dejar de observar al osito que parecía no tener intención de irse. «Está claro que no va a marcharse por sí solo», comentó con una sonrisa irónica, «pero no podemos mantenerlo aquí». A pesar de su naturaleza salvaje, el cachorro parecía inofensivo y lo único que necesitaba en ese momento era alimento y cuidados. «Tal vez también tenga sed», sugirió Clara, mientras Miguel se dirigía hacia la cocina. En pocos minutos, volvió con un cuenco de leche tibia, que colocó frente al osito con cuidado. El pequeño animal, olfateando la leche por un instante, comenzó a beberla con la misma rapidez con la que había devorado la comida del perro. Sus pequeños ojos se entrecerraban con placer mientras bebía, claramente disfrutando del alivio que le proporcionaba el alimento. Mientras el osito bebía, Clara y Miguel intercambiaron miradas. Ambos sabían que lo que estaba sucediendo era completamente fuera de lo normal. Sin embargo, el pequeño oso, con su torpeza y su evidente vulnerabilidad, había desarmado cualquier temor inicial que habían sentido. No era una criatura agresiva, ni mucho menos. Solo era un cachorro, un ser indefenso y perdido que había encontrado refugio en el lugar más inesperado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel en voz baja, aún perplejo. «No podemos mantener a un oso en casa». Clara asintió, sabiendo que la situación no podía prolongarse. «No, pero tampoco podemos dejarlo solo», dijo. «Está claro que ha perdido a su madre, y si lo dejamos ir así, no sobrevivirá. Debemos encontrar una solución, pero por ahora, necesita comida, agua y descanso». Miguel miró de nuevo al osito, que ahora, con el estómago lleno, se tumbaba en el suelo de la sala, justo a los pies de Clara. Era difícil creer que aquella pequeña bola de pelo pudiera ser una amenaza. Dormía plácidamente, como si estuviera en casa. Clara se agachó para acariciar suavemente su pelaje, sintiendo lo suave que era. «Parece que tendremos un invitado por un tiempo»,
dijo con una sonrisa. Así, lo que comenzó como una mañana normal y tranquila, se había convertido en un día completamente extraordinario. Miguel y Clara sabían que el pequeño oso no podía quedarse con ellos para siempre, pero también sabían que, al menos por ahora, Bobby, como decidieron llamarlo, había encontrado un lugar seguro donde refugiarse. Los días siguientes fueron un torbellino de aventuras para la familia. Bobby se adaptó rápidamente a su nueva vida. El pequeño oso juguetón pronto se hizo amigo del hijo de Miguel, con quien compartía tardes de juegos en el jardín. Le encantaba trepar a los árboles del patio y revolcarse en los charcos de agua que quedaban después de la lluvia. Miguel le enseñaba a trepar más alto, mientras Clara observaba con una sonrisa. Pero mientras Bobby crecía, también lo hacía la preocupación de Miguel y Clara. Sabían que no podrían cuidar de un oso para siempre y que Bobby, aunque ahora era un miembro más de la familia, necesitaría regresar a su verdadero hogar, la naturaleza. Una vez saciado, el osito se recostó en el suelo y miró a su alrededor con ojos tranquilos, ya sin la desesperación inicial. Al ver la comodidad del animal, Clara no pudo evitar acercarse un poco más y, con cuidado, extendió la mano. Para su sorpresa, el osito, en lugar de asustarse, levantó ligeramente la cabeza y dejó que Clara lo acariciara suavemente. Miguel, que observaba desde la distancia, dejó escapar una risa leve. «Parece que hemos hecho un nuevo amigo», dijo en tono cálido. A medida que el día avanzaba, el osito, que ya parecía mucho más relajado, comenzó a explorar el resto de la casa. Subía y bajaba escaleras, olfateaba los muebles, y de vez en cuando, volvía a echarse cerca de la chimenea como si ese fuera su hogar desde siempre. Era evidente que no tenía intención de irse, y ante la falta de señales de su madre, Miguel y Clara se dieron cuenta de que, al menos por ese día, el pequeño oso estaría bajo su cuidado. Esa noche, mientras el osito dormía profundamente cerca del fuego, Miguel y Clara hablaron sobre la posibilidad de criarlo hasta que encontraran una solución. Ambos sabían que no podían mantenerlo para siempre, pero también entendían que el animal necesitaba protección y cuidados. Y aunque la idea de tener a un oso como parte de la familia les parecía absurda, al mirar cómo dormía plácidamente, no podían evitar sentirse encariñados con él. El plan inicial fue simple: cuidarlo, alimentarlo y, en cuanto fuera posible, devolverlo a la naturaleza. Pero con el paso de los días, esa tarea se fue complicando más de lo que esperaban. El osito, al que Clara había decidido llamar Balú, comenzó a verlos como su familia. Iba con ellos a todas partes, seguía a Miguel cuando éste salía a caminar por el bosque, y dormía junto a la cama de su hijo pequeño por las noches. Los días se convirtieron en semanas, y el pequeño oso negro fue creciendo a un ritmo acelerado. Aunque seguía siendo juguetón, ahora era más grande y fuerte, y su curiosidad por el mundo exterior no había disminuido. Miguel le enseñó a escalar árboles, algo que Balú aprendió con entusiasmo, y juntos exploraban los alrededores del bosque. Se había convertido en parte de la rutina diaria de la familia, y todos lo adoraban. Sin embargo, mientras el osito crecía, Miguel no podía dejar de preocuparse por su futuro. Sabía que Balú no podría quedarse con ellos para siempre. Necesitaba vivir en su entorno natural, con otros de su especie. Aunque les resultara doloroso, era el destino que el oso merecía. Fue entonces cuando Miguel decidió que había llegado el momento de actuar. Todos los días, él y Balú paseaban por la calle donde lo habían encontrado inicialmente, con la esperanza de que su madre lo estuviera buscando. Pero pasaban los días, y no había rastro de ella. Justo cuando Miguel empezaba a considerar la opción de llevarlo a una reserva o zoológico, algo increíble ocurrió. Un día, mientras paseaban por el bosque, la madre osa apareció de repente entre los árboles. Era imponente, mucho más grande que Balú, pero no mostraba signos de agresión. Simplemente caminó lentamente hacia su cachorro, que al principio dudó, pero luego la reconoció y corrió hacia ella. Miguel observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. Antes de marcharse, Balú miró una última vez a Miguel, como si quisiera despedirse. El vínculo que habían formado era innegable, pero el osito sabía que su lugar estaba en la naturaleza, con su verdadera familia.
Miguel lo observó alejarse, con el corazón lleno de emociones encontradas. De vuelta en casa, Miguel compartió la noticia con su familia. Clara y su hijo, aunque tristes, entendían que era lo mejor para Balú. Habían vivido una experiencia única, y aunque el oso ya no estuviera con ellos, siempre recordarían esos meses en los que formó parte de su hogar. Miguel no podía ignorar esos pensamientos por mucho más tiempo. Bobby había crecido tanto en los últimos meses que ya no era el pequeño oso curioso que había encontrado en su patio. Ahora era un joven oso de considerable tamaño, y aunque seguía siendo dócil y cariñoso, Miguel sabía que mantenerlo en casa indefinidamente no era una opción realista. Mientras lo veía jugar con su hijo en el jardín, Miguel se sentía cada vez más dividido. Sabía que tenían que hacer lo correcto, pero despedirse de Bobby sería extremadamente doloroso. Cada tarde, mientras paseaban por el bosque cercano, Miguel y Bobby compartían momentos que habían fortalecido su vínculo. Miguel observaba cómo el oso olfateaba el aire, miraba hacia el horizonte con sus ojos oscuros y brillantes, y se aventuraba a explorar los límites del bosque. Era obvio que Bobby sentía una conexión con la naturaleza, pero cada vez regresaba a casa con Miguel, como si aquel fuera su lugar de pertenencia. Sin embargo, Miguel comprendía que no podían mantener esa ilusión por siempre. Bobby era un animal salvaje, y su instinto lo llevaría eventualmente de regreso a donde pertenecía, a los vastos bosques que rodeaban su pequeño pueblo. Así que, después de mucha reflexión, Miguel decidió que debían empezar a preparar a Bobby para ese inevitable retorno a la naturaleza. Primero intentó llevarlo más lejos en sus paseos diarios, buscando señales de otros osos o rastros de vida salvaje que pudieran ayudar a Bobby a reconectarse con su especie. Día tras día, recorrieron juntos los senderos del bosque. Miguel esperaba que, con el tiempo, Bobby sintiera la llamada de su verdadero hogar. Pero el osito siempre regresaba con él, trotando a su lado, incapaz de comprender que su tiempo en la familia debía terminar. Fue entonces cuando Miguel tomó una difícil decisión. No podía prolongar más esa situación. Si Bobby no encontraba a su madre o su manada, lo más responsable sería entregarlo a una reserva natural donde pudiera vivir en un ambiente adecuado para su crecimiento y seguridad. Esa decisión no fue fácil, y Miguel tuvo que sentarse con su esposa y su hijo para explicarlo. La idea de separarse de Bobby fue un golpe para toda la familia. El niño, especialmente, no podía entender por qué tenían que dejar ir al oso que se había convertido en su amigo y compañero de juegos. Pero Miguel sabía que, por mucho que doliera, era lo mejor para todos, especialmente para Bobby. Unos días después, mientras Miguel planeaba la despedida, ocurrió algo inesperado. Durante uno de sus paseos por la zona donde se habían encontrado por primera vez, algo llamó la atención de Bobby. De repente, el joven oso se detuvo en seco, levantando su nariz al aire, y su cuerpo se tensó. Miguel siguió la dirección de su mirada, y su corazón dio un vuelco. Al otro lado del claro, entre los árboles, una figura imponente emergía de las sombras. Era una osa adulta, grande y majestuosa, que caminaba lentamente hacia ellos con paso firme pero sin signos de agresividad. Miguel se quedó inmóvil, observando cómo Bobby se transformaba frente a él. El joven oso, que siempre había sido tan juguetón y dependiente, ahora parecía algo más. Sus ojos se encontraron con los de la osa, y de inmediato, sin dudarlo, Bobby comenzó a caminar hacia ella, como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando durante tanto tiempo. Miguel lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La madre osa observó a Bobby con atención, como si lo reconociera. Había un entendimiento tácito entre los dos, una conexión que Miguel no podía comprender del todo, pero que le hizo darse cuenta de que había llegado el momento. Bobby ya no pertenecía a su hogar, pertenecía al bosque, con su verdadera familia. Antes de marcharse, Bobby miró a Miguel una última vez. Sus ojos brillaban con gratitud, y Miguel sintió que, de alguna manera, el oso estaba despidiéndose. Era como si Bobby supiera que el tiempo que habían pasado juntos había sido importante, que Miguel y su familia le habían brindado el amor y los cuidados que necesitaba para sobrevivir hasta ese momento. Miguel levantó una mano en señal de despedida, con los ojos llenos de lágrimas.
Ve, Bobby, susurró. Es hora de que vuelvas a casa. Y con esa última mirada, el oso siguió a su madre hacia el interior del bosque, desapareciendo entre los árboles. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Aunque el vacío que dejó Bobby en la familia era grande, Miguel sabía que había tomado la decisión correcta. Habían dado a Bobby el tiempo y el amor que necesitaba, y ahora el joven oso podría vivir una vida plena y libre, como siempre debió ser. Los días siguientes fueron extraños para la familia. El jardín y la casa parecían más tranquilos, y aunque sabían que Bobby estaba donde debía, su ausencia era palpable. Sin embargo, sabían que las huellas de su tiempo con él nunca desaparecerían de sus corazones. Bobby había dejado una marca imborrable en sus vidas. Finalmente, Miguel, con una sonrisa melancólica, le dijo a su hijo: hicimos lo mejor por él. Y aunque ya no esté aquí, siempre será parte de nosotros. Miguel y su familia discutieron durante semanas qué hacer con Bobby. El dilema se apoderaba de ellos cada noche, cuando sentados alrededor de la mesa veían al pequeño oso juguetear por la casa o dormitar junto a la chimenea como si fuera parte de la familia. La relación que habían forjado con él era profunda. Bobby había dejado de ser un intruso para convertirse en un compañero de vida. Sin embargo, todos sabían en lo más profundo de sus corazones que ese idilio no podía durar para siempre. Bobby no era un animal doméstico, sino un oso, un ser salvaje cuyo verdadero hogar estaba en los bosques, no en un entorno humano. Aunque amaban a Bobby con todo su corazón, sabían que lo mejor para él era devolverlo a su hábitat natural, donde podría vivir de acuerdo con su naturaleza. Las discusiones en casa giraban en torno a cómo y cuándo hacerlo. Miguel se sentía culpable por siquiera pensar en separarse del oso, y su hijo pequeño, que había forjado un vínculo especial con Bobby, no comprendía por qué tenían que dejarlo ir. ¿Por qué no puede quedarse con nosotros para siempre?, preguntaba el niño con lágrimas en los ojos cada vez que el tema surgía. Y aunque cada miembro de la familia compartía ese dolor, la respuesta era siempre la misma: es lo mejor para él. Bobby necesitaba estar en su verdadero hogar, rodeado de naturaleza y libre para seguir sus instintos. Decidieron que intentarían ayudar a Bobby a encontrar a su madre o, al menos, devolverlo al bosque donde deberían estar. Si podían reencontrarlo con su familia, sería la mejor solución. Comenzaron a idear un plan para llevar a cabo la difícil despedida. Todos los días, Miguel y Bobby se subían al coche y recorrían los caminos cercanos al bosque donde se habían encontrado por primera vez. Con cada viaje, la esperanza de Miguel se renovaba. Tal vez hoy sería el día en que encontrarían a la madre osa. Tal vez la naturaleza, de alguna manera mágica, ayudaría a que madre e hijo volvieran a estar juntos. Caminaban por las mismas calles, día tras día, esperando que Bobby pudiera reconocer algún rastro de su madre o que, con suerte, ella regresara a buscarlo. Bobby olfateaba el aire con interés, pero nunca parecía captar ningún rastro familiar. Pasaban horas en silencio, caminando entre los árboles, observando cada movimiento y sonido del bosque. Pero los días se convirtieron en semanas, y no había señales de la madre osa. Miguel comenzó a sentirse desesperado. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería devolver a Bobby al entorno que realmente le correspondía. Las noches en casa se llenaban de tensión. A medida que Bobby crecía, también lo hacía el temor de que en cualquier momento el comportamiento del oso pudiera volverse impredecible. Ya no era el pequeño cachorro que habían encontrado, ahora era un joven oso robusto, y aunque seguía siendo afectuoso y dócil, Miguel no podía ignorar el riesgo que implicaba su presencia en un hogar humano. Las preguntas y dudas se acumulaban en su mente. ¿Cuánto tiempo más podrían mantener a Bobby en casa? ¿Qué pasaría si algún día él, sin querer, lastimaba a alguien o a otro animal? Con el corazón encogido, Miguel comenzó a considerar otras opciones. Si no lograban reencontrar a Bobby con su madre, tal vez deberían llevarlo a un zoológico o algún centro de rehabilitación para animales salvajes. Sin embargo, la idea de que Bobby viviera en cautiverio lo horrorizaba. Después de haberle dado la libertad de vivir en su hogar, no quería condenarlo a una vida entre rejas, privado del contacto con la naturaleza. Pero,
¿Qué otra opción tenía? No veía una salida fácil. Fue entonces, en uno de sus paseos habituales, cuando ocurrió lo inesperado. Era una tarde gris, con nubes bajas que parecían presagiar lluvia. Miguel había estacionado el coche cerca del bosque, en el mismo lugar donde habían encontrado a Bobby meses atrás. Mientras observaba a su amigo peludo jugar entre las hojas caídas, la realidad de lo que estaba a punto de hacer se volvió abrumadora. No sabía cómo explicarle a Bobby que pronto tendrían que separarse, que ya no podrían estar juntos como antes. Sumido en sus pensamientos, no notó de inmediato la figura que emergía del bosque. De repente, entre las sombras de los árboles, apareció una figura masiva. Al principio, Miguel no podía creer lo que estaba viendo. Era una gran osa negra, que se movía con pasos lentos y seguros hacia el coche. Miguel se tensó de inmediato, su instinto de protección se activó al ver a semejante criatura tan cerca. Sin embargo, la osa no parecía tener intención de atacar. Al contrario, su enfoque estaba completamente en Bobby, que hasta ese momento había estado tranquilo, pero que ahora comenzaba a moverse nerviosamente en el asiento trasero. Miguel, con el corazón acelerado, salió del coche, manteniendo una distancia prudente. No quería interferir en lo que parecía ser un momento crucial. Observó cómo Bobby bajaba del auto y caminaba lentamente hacia la osa. El tiempo pareció detenerse mientras los dos animales se acercaban. Durante un instante que pareció eterno, la madre osa y Bobby se miraron fijamente, como si se estuvieran reconociendo después de tanto tiempo separados. Y entonces, con un gruñido suave, la madre osa comenzó a caminar hacia el interior del bosque, y Bobby la siguió sin dudarlo, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Pero antes de desaparecer entre los árboles, Bobby se detuvo. Con una mirada que mezclaba gratitud y despedida, giró la cabeza hacia Miguel, quien observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y alegría. Bobby no necesitaba palabras, su mirada lo decía todo. Agradecía el amor y los cuidados que había recibido de Miguel y su familia, pero ahora era el momento de regresar a donde siempre había pertenecido. Miguel, con los ojos empañados de lágrimas, levantó la mano en un gesto de despedida, incapaz de articular palabra alguna. Su pecho estaba oprimido, con un nudo en la garganta que le hacía difícil respirar. Sentía una mezcla de felicidad por haber tomado la decisión correcta y una profunda tristeza por decir adiós a su compañero de aventuras, un amigo que había llenado de alegría y travesura su hogar. Pero en su corazón sabía que Bobby siempre sería parte de él, que no importaba la distancia, ese lazo que habían formado nunca se rompería. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Miguel mantenía sus manos tensas en el volante, mientras su mente daba vueltas, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Sabía, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto. Bobby, el osito que había crecido bajo su protección, estaba finalmente donde pertenecía, en su hogar natural, junto a su madre. Aún así, la despedida dolía más de lo que había anticipado. Al llegar a casa, su esposa e hijo lo recibieron con abrazos y lágrimas, compartiendo el vacío que ahora sentían en el hogar. Todos sabían que aquel día llegaría, pero la realidad de su partida era más difícil de aceptar de lo que alguna vez imaginaron. Los días siguientes fueron extraños. La rutina volvía lentamente a la vida de la familia, pero el eco de Bobby seguía presente en cada rincón de la casa. El árbol que había trepado innumerables veces seguía en pie, como un monumento a sus travesuras. El charco donde solía revolcarse aún reflejaba la luz del sol, pero sin la figura juguetona de Bobby saltando dentro. Sus juguetes, esparcidos por el jardín, se quedaron quietos, como si esperaran a que él volviera a recogerlos. La casa se sentía un poco más vacía, pero también estaba impregnada con el espíritu y los recuerdos de un amigo que había dejado una huella imborrable. Una noche, mientras su hijo se preparaba para dormir, Miguel se sentó a su lado y, con una sonrisa melancólica, le dijo: «Hicimos lo mejor por Bobby. Ahora está donde siempre debió estar, en la naturaleza, con su madre. Y aunque ya no esté aquí, siempre será parte de nosotros. Lo llevamos en el corazón». Su hijo, con los ojos llenos de comprensión, asintió,
abrazando a su padre con fuerza, consolándose mutuamente con el recuerdo de su querido amigo. Cada mañana, al despertar, Miguel miraba hacia el bosque, con la esperanza de ver a Bobby o escuchar sus gruñidos juguetones. Aunque sabía que era improbable que el oso volviera, en su interior sentía que Bobby aún estaba cerca, libre y feliz, viviendo la vida que le correspondía en su hábitat. A veces, en los días tranquilos, cuando el viento susurraba entre los árboles, Miguel cerraba los ojos y recordaba los momentos compartidos. Sonreía, agradecido por la oportunidad de haber cuidado de Bobby, y por todo lo que el osito había aportado a su vida y la de su familia. A medida que el tiempo pasaba, Miguel se daba cuenta de que Bobby se había llevado un pedazo de su corazón, pero también le había dejado algo invaluable, la lección de que, a veces, el verdadero amor significa dejar ir. Significa sacrificar tu propia felicidad por el bien del otro, dándole la libertad que merece. El amor que se había formado entre Miguel, su familia y el oso nunca desaparecería. Cada pequeño momento compartido, cada juego, cada caricia, cada mirada de entendimiento seguiría vivo en sus corazones. Bobby se había ido, pero su espíritu, su energía y su amor perduraban, siendo un recordatorio constante de la conexión especial que habían compartido. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te conmovió esta increíble aventura entre un hombre y un oso, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte al canal. Queremos seguir compartiendo contigo relatos sorprendentes y conmovedores, historias que nos muestran la belleza de las relaciones entre humanos y animales. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos el maravilloso mundo de las historias que tocan el corazón.